Y yo he visto que muchos congresistas no entienden cómo es que se maneja la creación de empresa, no entienden esos retos y por eso a veces diseñan unas leyes que no se ajustan. Que no son. Esto de alguna manera, independientemente de cómo se haya dado, no genera como digamos otra etapa de discusión en la que digamos que se deja de sacrificar un salario mínimo y se buscan otras medidas alrededor. Digamos, yo creo que el problema fundamental radica en que la conversación política está girando alrededor de un porcentaje y no está girando en torno a cómo nosotros como país hacemos que el porcentaje que queramos que sea viable. Yo estoy de acuerdo con que eso hay que mantenerlo, ese 23% es el que es, digamos, yo no reversaría eso, pero para los años que vienen yo creo que hay unas voces, unos grupos que son muy importantes en el país que se tienen que tener en cuenta. El cálculo del Foro Económico Mundial para el caso de Colombia es que el 44% de los oficios de hoy, profesiones, roles, van a ser automatizados o desplazados con inteligencia artificial y tecnología. Y eso nos debería a nosotros como prender todas las alarmas de decir como, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bienvenidos a otro episodio de Desenredando la Pita, cosas de política pero relajado. Hoy estamos con un nuevo invitado, pero por supuesto con nuestro director general, Fernando Rojas. Gracias, Kate, por la invitación. Aplausos. Gracias por la invitación y por permitirme ser yo. Bueno, y también pues nuestro invitado que al final es la persona que importa de esta reunión, Juan David Aristizábal, bienvenido. Gracias por este espacio, vamos a desenredar la pita. Bueno, desenredemos la pita, primero diciéndole a la gente, entre toda esa mano de candidatos que hay, ¿quién es Juan David Aristizábal? Bueno, Juan David Aristizábal es el 111 del nuevo liberalismo. Yo llevo 15 años apoyando a emprendedores a buscar financiación. He sido profesor universitario, he sido decano y un convencido que este país necesita tener más empleos y para eso necesitamos hacer una reforma a la educación, una reforma al sistema tributario. Papá de Domingo, esposo de Víctor y un creyente que este país tiene futuro. Bueno, hay una claridad. Domingo. Domingo. ¿Es un perrito? Es un perrito. Es que quieres saber si era perro o gato. Es un perro, es un perro. Maravilloso. Entonces, en este Desenredando la Pita nos vamos a centrar en emprendimiento. Fernando Rojas, el emprendimiento en Bogotá. El emprendimiento, digamos, creo que es un elemento fundamental del discurso económico contemporáneo, pero desafortunadamente en muchos espacios en Bogotá el emprendimiento termina convirtiéndose o en autoempleo o en rebusque. Y bajo esa idea de emprendimiento, pues hay mucha gente que termina jugándose su futuro, jugándose su pellejo en unas condiciones de juego que no son las más fáciles, con una estructura institucional que no facilita el ser emprendedor, con un sistema de pagos que por más que hablan que va a ayudar al emprendedor, tampoco funciona. Y el emprendimiento termina ocultando en buena medida la informalidad de lo que pasa, de la situación de Bogotá. Entonces, por eso hay una gran preocupación, no porque no se deba ser emprendedor, sino porque como Estado, como nación, como sociedad, como lo queramos ver, no está claro ese ecosistema que va a permitir que si yo hoy, Fernando Rojas, quiero ser emprendedor, tenga un camino sencillo para hacerlo y no muera en el intento. Bueno, en ese contexto entonces llega la propuesta de Juan David, pero además es una propuesta desde el puro conocimiento. Antes de que entremos igual ahí a tu posición frente al emprendimiento y lo que planteas para los ciudadanos, explícanos cómo es que uno ya a los 23 está entre los mejores emprendedores, o espérame que tengo el reconocimiento acá, entre los 30 menores gafas de 30 años. Vamos a darle gafas para que desenrede la pita. Me enredé. Pero mira, es que yo estaba mirando y Juan David a sus 23 años fue reconocido como entre los 30 menores de 30 años que están cambiando el mundo. Es verdad. ¿Cómo hace uno eso? Pues a ver, yo creo que viene de una historia en la que, pues a mí me tocó trabajar desde chiquito. Y trabajar desde chiquito porque mi familia se quebró y había que ayudar en la casa. Y la forma en la que yo encontré ayudar en la casa, pues fue primero vendiendo uniformes, pero después me di cuenta que tenía una capacidad para vender, pero no me gustaba vender cualquier cosa.
y lo que me gustaba era vender proyectos de otros. Y en el año 2008 montamos una fundación que se llamaba Buena Nota, hoy en día se llama Talento Latam, que se ha dedicado a buscar emprendedores, muchos metidos en el mundo de la educación, en el mundo de la tecnología de América Latina, a buscarles financiación. Y desde ese año buscándoles formas para poder capitalizar sus proyectos. Han sido más de 274, casi 100 millones de dólares para sus emprendimientos. Y pues por eso es ese tipo de reconocimientos que existen. Estás hablando desde un reconocimiento, o sea, estás hablando desde la experiencia de quien, digamos, vio a su familia que quebró, que buscaste otras opciones. ¿Cómo vas a poner eso en materia política? O sea, ahorita Fernando nos estaba contando el problema de Bogotá y es 34-35% de la economía de Bogotá es una economía que está en eso que denominamos informalidad. Y en esa informalidad, pues a veces a la gente le estamos diciendo que eso es su economía popular o que eso es emprendimiento. Y sí, digamos, uno lo puede etiquetar de esa manera, pero lo que muestra es unos ingresos muy inestables. Cuando uno le hace, va ahí como destraba, ¿qué es lo que pasa con el tejido empresarial de nosotros? Una emprendedora, un emprendedor de la ciudad tiene como dos factores que le impiden crecer. La primera es un sistema de impuestos que está asfixiando a quienes crean empresas. No importa el tamaño, no importa si está en la informalidad o no, porque al final llegan unos impuestos que le golpean. De hecho, Colombia es el país 38 de 38 en competitividad fiscal del mundo. O sea, asfixian al emprendedor. Desde la cantidad de retenciones, de unos IVAs que obligan a subir el precio, y un ICA que en últimas es antitécnico por cómo se cobra, que se pega a los ingresos y no a las utilidades de los emprendimientos. Entonces, una primera palanca es, tenemos un sistema tributario que genera todas las distorsiones del mundo, y parte de la agenda que necesita una ciudad como Bogotá para poder generar mayor inversión, mayores empleos, es un sistema tributario mucho más fácil de entender. Hoy la obsesión de las megaciudades del mundo es esa, es cómo yo garantizo ingresos estables para la población que vive en ellas y compiten por ese talento. Entonces, una es del sistema tributario y el segundo es de formación del talento, porque hoy parte del problema de nuestra sociedad y digamos de muchos de los comerciantes, de los emprendedores, es que no están necesariamente utilizando las capacidades que hoy, por ejemplo, la tecnología nos debería estar formando. Y eso se debe a que tenemos una educación supremamente desactualizada, un SENA que se quedó anclado al pasado, un SENA que no está respondiendo a las necesidades. Entonces, eso lo llaman, digamos, que la productividad que podríamos tener si tuviéramos mejor formación de los emprendedores para generar mucho más valor, tampoco lo tenemos. Entonces, parte del reto para que los emprendedores, no importa su tamaño, tengan es cómo liberamos su bolsillo para que puedan invertir mucho más. Una emprendedora, por ejemplo, de jugos. Hoy en día es bien difícil comprar una nueva máquina porque se le está yendo en pagar impuestos. Y por el otro lado, si ella quisiera aprender de una nueva técnica de hacer jugos de manera distinta, pues tampoco la estamos formando en eso. Entonces tenemos que ir con las dos palancas para parte resolver el problema de una economía de subsistencia o de informalidad o de ingresos inestables. Ahí, Fernando, claro, está el tema tributario y pues lo único o lo que uno piensa como ciudadano respecto a lo tributario es como la reforma tributaria que hay todos los años. ¿Cómo hacer o cómo ver viable que ese tema de impuestos sí se arregle? Porque creo que estamos como en un ciclo, ¿no? En el que se repite el hueco fiscal que nunca se tapa y tenemos que seguir en ese camino. Obviamente las propuestas desde el conocimiento y demás, pero en un entorno de Congreso tienes que negociar con un montón de gente y también hay un montón de intereses que ya sabemos vienen de la política tradicional. Claro. Yo lo que veo ahí son dos escenarios. Hay un escenario fiscal del gobierno que tiene que ver con el sistema productivo del país, que tiene un montón de problemas, que tiene un montón de dificultades y es donde en buena medida se dan esas conversaciones sobre la reforma tributaria. Ok. ¿Que eso tiene una implicación sobre las personas? Sí, pero es un aparato productivo. Pero donde yo siento que Juan David está llamando la atención y donde yo creo que debería uno hacer el énfasis es en cómo lograr que el aparato, llamémoslo financiero y tributario del Estado y de nosotros como país,
permita que esos emprendimientos puedan trabajar de una forma mucho más efectiva, más duradera, pero que además la plata hoy se vea y que eso finalmente se traduzca en que podamos formalizar. Si nosotros formalizamos, este músculo del primer punto que les decía del aparato fiscal del país va a tener cada vez más aire, porque hay empresas que están generando riqueza. Pero si yo aquí en el emprendimiento no genero riqueza, sino solo subsistencia o informalidad, pues aquí no me entra plata. Entonces, a los que tengo aquí es a los que les tengo que seguir sacando lo poco que tengan o lo mucho que tengan y se genera ese desequilibrio. Yo tengo una preocupación muy grande, pues mi esposa es emprendedora y por ella es que he entendido mucho del camino que siguen los emprendedores y cualquier cosa que ella quiera hacer es enredado. Sí, digamos, Sí, como papeles. papeles, si se quiere formalizar, si quiere registrar la marca, si tiene que, cualquier cosa. Y si además de eso le cargamos que, como lo estaba tocando ahorita Juan David, está el IVA, que además de eso, Hay que pagarlo por yo tengo que anticipado. pagarlo por anticipado, ¿sí? Y por más que exista una norma que dice que hay un plazo de pago justo, eso normalmente no se cumple porque es el emprendedor, es sencillo, o usted se aguanta que yo le pague a más tiempo o no le compra a usted, pues el emprendedor que termina haciendo, cediendo. Entonces termina siendo una cosa de tapar huecos todo el tiempo. Yo creo que ahí hay un elemento fundamental para la economía del país y no debería ser simplemente de discurso. Es que creo que ese es el punto. ¿Cómo salimos del discurso? Pues es que yo creo que es una decisión política y es la más compleja, pero es el mayor reto que este país va a tener para poder hacer la inversión social. Necesitamos obsesionarnos con que exista más caja. Caja por un lado, los emprendedores y en las familias y también en el Estado. Y hay formas de liberar esa caja en mejorar ciertas prácticas. Por ejemplo, en las cosas que nosotros estamos proponiendo tiene que ver con el manejo de los saldos a favor de la DIAN. Los emprendedores o los comerciantes tienen un saldo a favor de la DIAN, de una declaración de renta o de alguna declaración de un impuesto, y de un momento a otro empiezan a tener un saldo que tienen que pagar. La DIAN nunca termina rápidamente cruzándolo automáticamente. Entonces terminan los comerciantes o los emprendedores teniendo que sacar de su caja, ir a pagar una deuda con la DIAN cuando se lo podrían estar cruzando. Entonces, parte del reto es un reto político, porque tenemos que tener un consenso, necesitamos liberar la caja para que haya más inversión y podamos crear mejores empleos. Pero hay un segundo componente del emprendimiento que también es vital hoy y es el acceso al crédito. Y hoy esa es otra dificultad que tienen los emprendimientos en Colombia. Y el acceso al crédito hoy en día tiene una dificultad porque no estamos utilizando, por ejemplo, un análisis de riesgo distintos. Seguimos con unos riesgos supremamente tradicionales, digamos, la industria fintech es una industria, digamos, que se ha dedicado a analizar, bueno, si usted se comporta de esta manera, si su empresa tiene buenos como posibles clientes en la página web, yo le presto más, o hago factoring, que es comprarle las facturas. Pero si no cambiamos la estructura de cómo se presta el crédito en Colombia, y para eso también se necesita una nueva regulación de crédito, va a ser cada vez muy caro para quien quiera emprender. Entonces, lo que necesitamos es como tener un acuerdo político y es, este país necesita más empleos. Esos empleos en últimas, ¿para qué son? Son para personas, para los ciudadanos que están diciendo, yo quiero quedarme en esta ciudad. Y lo que más facilita que una persona tenga ganas de estar aquí es que su proyecto de vida pueda crecer y haya buenos empleos. ¿Quiénes crean esos buenos empleos? Lo crean los emprendimientos, las empresas de todo tipo de tamaño. Y ahí tenemos que tener un acuerdo político. En mi experiencia, el mayor reto que tienen, yo he visto que muchos congresistas no entienden cómo es que se maneja la creación de empresa, no entienden esos retos y por eso a veces diseñan unas leyes Que no se que no ajustan. son, o cuando crearon el modelo del ICA, claro que es muy importante para la financiación de una ciudad como Bogotá, pero uno debería estar pensando que el ingreso de Bogotá no venga del ingreso directamente de la empresa, sino por ejemplo después de utilidades. Entonces hay que pensar una estructura tributaria que le permita a los emprendedores y a los comerciantes no estar tan asfixiados, porque hoy están asfixiados y eso es lo que yo quiero hacer en el Congreso. Una de las agendas una de las palancas tiene que ver con un sistema tributario que permita ser mucho más fácil de entender, que nos permita a nosotros
facilitar el crecimiento de la creación de empleo en Colombia. Pero ese emprendimiento, si no va conectado a educación, es tener las habilidades necesarias para poder generar innovación, pues nos vamos a quedar cortos. Poco impuesto, pero sin todo el conocimiento que se necesita. Entonces hay que hacer esas dos uniones. Yo ahí quiero hacer una pregunta porque creo que igual hay que hablar de la coyuntura y pues todo esto que ha pasado con el salario mínimo y el aumento del 23%. ¿Tú cómo lo viste? Mira, yo creo que la discusión del salario mínimo es una discusión que el país tiene un reto, y es que en esa mesa donde se discute faltan ciertas voces. Una son los pensionados, que son afectados con este tipo de decisiones de salario mínimo, porque a ellos les va a tocar seguir pagando, a ellos no les aumentan la pensión de acuerdo al salario mínimo, sino por inflación. Y entonces están perdiendo la capacidad adquisitiva los pensionados, por uno. La segunda son los contratistas. Hoy en día la salud, por ejemplo, cuando uno es contratista le toca pagar salud y pensión, eso incrementa de acuerdo al salario mínimo y a uno no le suben el salario, no le aumentan el porcentaje de pago en un contrato de prestación. Entonces también hay que incluirlos en esa discusión. Y el salario mínimo va en una conversación muy importante, y es si el país está generando suficientes ingresos. Y esa tampoco fue parte de la ecuación. Entonces, yo estoy de acuerdo con que eso hay que mantenerlo, ese 23% es el que es, digamos, ya yo no reversaría eso. Pero para los años que vienen, yo creo que hay unas voces, unos grupos que son muy importantes en el país que se tienen que tener en cuenta. Y hay uno, y es digamos, lo que llamamos la informalidad. O el ingreso de subsistencia. Tampoco hace parte de esa discusión. Entonces, si uno logra tener a todos los grupos de interés, puede establecer, oiga, ¿cuánto debería ser el crecimiento del salario mínimo? Y desde el Congreso también hay que hacer un debate que yo lo he venido leyendo en los últimos meses de personas expertas. Es una cosa es el salario mínimo de Bogotá, por ejemplo, como pasa en otros países del mundo, es que su ciudad capital, por el tamaño, tiene unas dinámicas y valores, y otros son de unas ciudades más pequeñas. Entonces, valdría la pena hacer esa discusión si uno debería diferenciar el salario mínimo o por ciudades o por industrias, sobre todo porque no es lo mismo crear un pequeño comercio en Claro. Buenaventura y otro en Bogotá. Esa es parte de las discusiones que se tienen que dar sobre el salario mínimo. Ahí tengo una pregunta para los dos y es, bueno, ya pasó lo del salario mínimo, obviamente hay unas discusiones políticas alrededor, también se hizo el nuevo decreto y bueno, eso va a seguir, digamos, como en las esferas altas del país. Pero tengo una pregunta muy genuina y es en el sentido de, independientemente de lo que haya motivado este tipo de aumento, lo que uno ve es que los candidatos presidenciales, pues obviamente hablar del salario es un tema que toca mucho las fibras a nivel político. Y también un discurso que se vende muy bien porque pues toca directamente los bolsillos de los trabajadores. Ahora lo que se ve es que los candidatos presidenciales que se oponían a la decisión pues dicen hay que mantenerlo por los efectos sociales que puede pasar, pero entonces vamos a buscar ciertos alivios para los emprendedores y las personas que están en desventaja. Esto de alguna manera, independientemente de cómo se haya dado, no genera como digamos otra etapa de discusión en la que digamos que se deja de sacrificar un salario mínimo y se buscan otras medidas alrededor. Pues yo quisiera decir Qué dos pena cosas. Primero es una cosa sobre lo que estaba diciendo Juan David ahora, y es, normalmente el emprendimiento ha terminado asociado a gente joven, pero hay un montón de gente de diferentes edades, llamémosla mayor, donde estamos los de mi generación y los que están ahí cerquita, que también quieren ser emprendedores y no tienen claro cómo hacerlo. Y para ellos también es muy difícil acceder a un montón de créditos porque normalmente como está estructurado todo es para la gente más joven que está arrancando. ¿Sí? El emprendimiento termina viéndose como una especie de primer empleo y no como la posibilidad de reinvención de la vida laboral de unas personas que, como los mayores de 50, pues están quedándose por fuera de muchas cosas. Yo creo que ahí hay un elemento que debe trabajarse en la conversación. Y frente a lo que estás diciendo, digamos, yo creo que el problema fundamental radica en que la conversación política está girando alrededor de un porcentaje y no está girando en torno a cómo nosotros como país hacemos que el porcentaje que queramos que sea viable. ¿Sí? ¿Qué ajustes
en productividad, industriales, lo que queramos hacer, tenemos que hacer como país para garantizar que ese tipo de cosas pasen. ¿Sí? Hoy, en buena medida, los candidatos que están diciendo, de la oposición que están diciendo, déjenlo ahí, es porque saben que si dicen bájenlo, pues están perdiendo votos. ¿Sí? Y no le van a dejar como ese triunfo solamente a un al- sector a un político. sector político. Entonces yo creo que la conversación tiene que ir mucho más de fondo porque eh, la raíz de la desigualdad no solo está en el salario mínimo. ¿Sí? El hecho de que la gente gane hoy más en ese salario mínimo no significa que vaya a vivir mejor. ¿Va a tener más plata en el bolsillo? Sí, pero que con eso va a poder comprar más cosas, no necesariamente. Que eso pueda ser parte de, pues lo tuvimos acá cuando se discutió sobre el aumento de la tarifa de Transmilenio. ¿Sí? Nadie entiende por qué el aumento de la tarifa de Transmilenio está asociado a ese salario mínimo y por qué cuando el salario mínimo no subía tanto, también subía el salario el pasaje de Transmilenio. Sí, es una conversación que no es sencilla, pero no hay una pedagogía por parte del Estado ni nacional ni del distrital para poder explicar realmente qué es lo que está pasando. Que eso viene al gran reto de la transformación de la educación en Colombia, y es que tenemos una educación desactualizada. El año pasado hicimos una encuesta a 750, 800 sondeo a jóvenes de la ciudad. Sí, porque si no, Sí, sondeo. Y les preguntamos, y estaban en la educación superior, le preguntamos, ¿qué creen ustedes que no están aprendiendo en este momento en su educación? Y lo primero que sale es educación financiera. Lo segundo que sale es inteligencia artificial. Lo tercero es comunicaciones, comunicación con otros. Y yo creo que ahí viene parte del reto. Y si nosotros tuviéramos una educación actualizada, que es parte como la propuesta nuestra, es que Colombia tiene que hacer un plan de currículo nacional que hoy no tiene, enseñándonos lo básico. Porque la discusión debería estar girando a lo que dice Fernando. Es como, ¿qué necesitamos hacer para que este país produzca? ¿Cuál es el impacto de inflación? ¿Qué pasa si tenemos un déficit fiscal? Esas son las discusiones que se pueden aprender cuando entendemos sobre educación financiera, el impacto que tiene un IVA, la tasa de interés. Entonces, parte de la discusión del salario mínimo tiene que ver mucho con nuestro reto de ser mucho más sabios en educación financiera en el país. Y agregando a lo que dice Fernando y lo que tú preguntas es, en últimas, si estuviéramos generando muchos ingresos, o sea, si las empresas estuvieran creciendo, si el país estuviera realmente generando una gran inversión, que hoy en día la inversión en Colombia ha caído en los últimos 3 años, se han ido 1.300.000 colombianos, hay un reto de generación de riqueza en Colombia y de empleos formales, no estaríamos teniendo la discusión del salario mínimo, porque digamos, es que estamos creciendo, es que estamos yendo tan rápido que vale la pena ese crecimiento. Y no estamos creciendo así. ¿Y por qué no estamos creciendo? Vuelvo e insisto, porque no tenemos un sistema educativo. Por eso necesitamos una reforma al SENA profunda que hoy en día esté dedicada a actualizar conocimiento, que esté despolitizada, que los instructores estén utilizando inteligencia artificial para acompañar esa formación, por un lado de educación y en el otro componente del sistema tributario. Si esas dos palancas uno logra impulsarlas, sistema tributario que facilite el crecimiento y educación que nos prepare para el mundo, Colombia, digamos, tiene mucho potencial y en el caso de Bogotá, que es una de las 35 megaciudades del mundo, debería estar muy relajada en decir es que somos un epicentro de atracción de talento y de conservar el talento. Entonces, esa es parte de la conversación que comparto deberíamos estar teniendo sobre el aumento del salario mínimo. ahí el SENA, y eso sí ya es como para ir cerrando nuestra conversación. El SENA como tú dices, pues se ha convertido también, ha tenido muchos escándalos de contratación y demás. Pero también creo que hay una visión en relación con la educación que siempre nos acostumbramos como tengo que ser profesional y tengo que ser un montón de cosas. Y uno va y ve en otros países y las personas puede que no sean profesionales, pero están haciendo, no sé, un trabajo de panadería o de otro tipo de cosas más, ¿cómo se dice? Más Manuales. manuales, en la que tienen un reconocimiento pues económico y que le permite vivir bien con calidad de vida. ¿Cómo ves tú, digamos, qué transformación crees que debería tener el SENA o incluso como pensarnos nosotros como cultura en el hecho de no es mi obligación tener que ser profesional y está válido decir como voy a ser un técnico que funcione?
Mira, cuando yo estaba en el colegio, por allá en octavo, tercero bachillerato que llamaban en esa época octavo, yo aprendí mecanografía. Y en ese momento uno no entendía para qué era la mecanografía. Hoy yo puedo escribir muy rápido en el computador Sin ver. sin tener que ver el teclado. A, C, D, J, F, G. Y hacía uno las planas y toda esa vaina. Claro, lo que yo aprendí a hacer con la máquina es algo que ya no se usa. Pero el ejercicio de escribir fue fundamental para mi formación, para la universidad y para lo que he estado trabajando. Entonces, hay unas cosas básicas que uno no debería perder porque son las que le ayudan a enfrentar la vida de una manera diferente. Pero al mismo tiempo, si yo en este momento digo que el SENA tiene que seguir enseñando mecanografía, taquigrafía, pues Ahí va la actualización. ya no funciona. Y hay unos espacios en los que el SENA terminó convirtiéndose en un espacio muy político, donde no estuvo a la vanguardia de las discusiones, pero sí lo estuvo. Sí, sí. ¿Sí me entiendes? O sea, el SENA perdió una posición muy importante que desafortunadamente ha desperdiciado la posibilidad de orientar a las nuevas generaciones en esos nuevos oficios que no necesariamente pasaban por las universidades y que son fundamentales. ¿Sí? Hace un tiempo hablando con una persona, un reclutador decía, digamos, a mí los ingenieros de sistemas pues, que están en universidad me cuesta trabajo contratarlos porque todos están formados en libros y en sistemas y en lenguajes de programación pues, que ya no son. A mí me interesan los que son autodidactas o los que son técnicos o tecnólogos porque están aprendiendo. Entonces necesito un entrenador de algoritmo. ¿Un entrenador de algoritmo? Pues claro, antes de que el algoritmo funcione, yo tengo que bombardearlo con un montón de información para que funcione. Entonces, el SENA debería ser la punta de lanza de la transformación, no solo en educación técnica y tecnológica, sino tal vez científica o en oficios que son fundamentales para que eso pudiera tener un futuro. Y desafortunadamente hoy No lo tiene. no lo tiene. Y que tenga la IA, me imagino. Y es que, acuérdense que en Colombia le están pasando dos cosas. Uno, nos estamos volviendo cada vez mayores, están naciendo menos niñas y niños. Y ese es un país que nos va a implicar que tenemos que tener más cuidadoras y cuidadores para el futuro. Y estamos teniendo una escasez. No hay suficientes enfermeras, ni enfermeros, ni cuidadores en Colombia hoy. Y de eso no se habla. Y para eso nos tendríamos que estar hoy obsesionando, decir, ¿cuál va a ser el plan para que Colombia sí esté preparada para su envejecimiento? De hecho, cada vez más Alemania, Canadá, están viniendo a reclutar el talento en salud porque dicen, camine, váyanse para allá. Cuando Colombia debería estar pensando en una nueva industria del cuidado. Y el segundo, que digamos muy poco margen de acción tenemos, es la llegada de la inteligencia artificial a los oficios. El cálculo del Foro Económico Mundial para el caso de Colombia es que el 44% de los oficios de hoy, profesiones, roles, van a ser automatizados o desplazados con inteligencia artificial y tecnología. Y eso nos debería a nosotros como prender todas las alarmas de decir, como, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y eso debería ir desde el colegio hasta los 80 años, la actualización y la repensada de nuestro conocimiento. Nosotros en la página web de Juan David, o sea, juandavidestizal.com, hay un documento, 57 páginas, que es de control político, que es de presupuesto y que es de plan de desarrollo en temas de emprendimiento y educación. Pero en este específico del SENA es que hoy hay una desconexión entre lo que necesita el mercado laboral, lo que está necesitando el mundo, unos requerimientos de habilidades y lo que se está enseñando. Y eso yo lo venimos oyendo, pero hoy es muy fácil hacerlo. Con tecnología, yo estaba decano en una institución de educación superior y eso estábamos desarrollando tecnología para eso. Y hoy en día es posible hacer muy buena evaluación tuya y venga, usted en qué está, esto está necesitando el mercado laboral y ofertarte cursos cortos, largos, grandes, no importa. Oye, de pronto usted se tiene que ir al exterior. Y ahí también eso debería estar aliado al ICETEX. El ICETEX necesita una reforma también pensada en financiar rutas cortas, rutas más largas, donde solamente se pague cuando se tiene trabajo, con unos topes alrededor del ingreso. Entonces, esa transformación de la educación tiene que volverse una plataforma en Colombia, es decir, un sistema que desarrolle el talento en el país, donde haya muchas ofertas de posibilidades para tú crecer. En el caso de Bogotá tenemos un gran reto y es que
casi el 30% de los jóvenes que hoy están en la educación superior están estudiando trayectorias, carreras que no les van a generar retorno en el futuro. ¿Por qué? Porque o están estudiando cosas que no van a servir, o dos están estudiando en lugares que no son de buena calidad. Y eso nos debería a nosotros decir, venga, necesitamos arrancar Pensar. con un sistema distinto, que es la propuesta que nosotros tenemos de convertir al SENA en el epicentro de la transformación del talento para Colombia. Bueno, la discusión es larguísima y podríamos estar acá un Ay, montón pues, de tiempo, déjeme más, pero, que yo estoy pero, feliz de oírlos también. pero yo sí quiero preguntarle, o ¿Qué sea, hay? como usted está haciendo política hasta ahora, o sea, entiendo, Electoral. electoral, Doctora, porque obviamente es diferente. ¿Cómo ha sido ese ejercicio? ¿Cuál ha sido el reto más grande? ¿Cómo son las finanzas de la campaña? Ay, mira, yo creo que un buen amigo me dijo hace un tiempo, me dijo, lo más importante en esto es recordar el propósito con el que se hace y preguntarse al final cuál va a ser la emoción que uno quiere, con la que quiere hacer ese proyecto. Eh, Bogotá es una ciudad que quiere respuestas, que la gente no quiere queja todo el día ni ataques de un lado para el otro. Y cuando uno se acerca alrededor de, oye, este es el problema de los emprendedores, ese es el problema para emprender, ¿por qué están asfixiados? Ese es el reto de la educación, esto es lo que podríamos estar usando en tecnología. La gente al final, en un tanto ruido, abre las puertas y se venga, cuénteme. Entonces, uno está en Kennedy con unos comerciantes, o está en Suba, o está en Chapinero, y lo que se encuentra es que la gente está buscando, primero, respuestas. Sí, Lo segundo es que, pues yo nunca había hecho política electoral, estoy en un partido que no ha estado en ningún escándalo de corrupción, que de hecho representa lo que representaba Luis Carlos Galán, de una lucha contra la politiquería y contra el narcotráfico, también que una convicción de cuidar la Constitución del 91. Entonces la gente también tiene capacidad, abre sus oídos más fácil para escuchar. pero ¿te has tenido que tragar algún sapo? Bueno, Es una pregunta mira, que siempre hacemos yo acá. creo que hay unas cosas que son importantes en el ejercicio de liderazgo. Y es que, por ejemplo, hace poco fui a una entrevista y estábamos en la sala donde estábamos, iban a hacer la entrevista, y había una candidata del partido del presidente. Y ella con su equipo bajaron la cara y no querían saludarme. Entonces yo le dije al equipo, vamos a ir a darle la mano, a saludarla, porque es que la democracia no tenemos por qué anular a nadie. La cancelación o en redes o en el mundo análogo, ¿de qué le sirve a esta ciudad? De nada. Entonces ella quedó como desencajada con el saludo. Entramos a la entrevista y ella, pero quería llevar el espacio de discusión a unas peleas históricas a las que yo no tengo nada que ver, ni yo ni represento. Y la entrevista de mi caso fue, vamos por las propuestas, vamos a contarle a la gente de Bogotá qué significa ser una ciudad en la que nos queramos quedar, apostándole a la educación, a la reforma al SENA. Entonces, cuando tú hablas de sapo, creo que hay un tema que es muy importante, es la contención en el ejercicio de liderazgo. Y es que hay gente que va a querer provocar que la bilis o la rabia se le apodere. Y a mí hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Spinoza, y Spinoza escribió sobre el ser humano es libre cuando uno no se deja arrastrar de las emociones, sino que las logra controlar como intensamente. Entonces, ese sapo que hay que tragarse muchas veces es recordar por qué está haciendo uno esto, y dos, de qué sirve que a mí me dé rabia y de que yo me deje llevar por la berraquera que le puede dar a uno. Cuando a mí me da, digamos, yo estoy diciendo que no, pero es como El control. respirar, inteligencia emocional, porque nada le va a servir a esta ciudad si uno se llena de odio y saca el cuchillo y la rabia porque lo insulten a uno, digamos, ese es parte de esos sapos. Bueno, igual, cuando ya entres al Congreso y demás, te volvemos a hacer la pregunta. Para ver si en las negociaciones Pues, pero parece que votar el 111 del nuevo liberalismo para poder representarlos en el Congreso. Bueno, vamos a ver qué pasa. Igual ya estamos a días de saber si pasas o no al Congreso. Muchas gracias por venir y compartir Gracias a nuestro ustedes por espacio. este espacio. Fernando, muchas gracias por Gracias. hablar acá como Fernando Rojas, sino como el director de Minuto 60. Y a ustedes muchas gracias por conectarse con nosotros. Hoy, como han visto,
Hemos hablado de diferentes temas según el candidato para que tengan una mayor conocimiento y opciones a la hora de marcar ese tarjetón el próximo 8 de marzo. Los invitamos a conectarse con minuto60.com con toda la información que tenemos también en redes sociales. Mi nombre es Catherine Vega. Esto es Minuto 60, un infinito de información.